Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar juntos nuevamente. Estamos muy emocionados porque hemos tenido muy buenos resultados en cuanto a lo que tiene que ver con invitados a la mesa del Señor. Mucha gente está orando en sus casas. Tenemos una cantidad de familias orando todos los días antes de comer. Así es de que si usted se quiere juntar con nosotros en este proyecto, no olvide que antes de comer tomamos 15 minutos para glorificar al Señor, para orar por la familia, para poder quitar esta pandemia y para orar por todas aquellas personas que tienen problemas de coronavirus y algunas otras necesidades, principalmente para que la paz de Dios reine en nuestros hogares. Así es de que vamos adelante con este proyecto que va a durar 40 días o puede ser que más, dependiendo de cómo nos vayamos encontrando. Hoy quiero hablarles sobre los principios de Moisés, parte 6. Y quiero hablar de un tema que la mayoría de nosotros conocimos cuando éramos niños, algunos solamente al leer las Sagradas Escrituras, y estamos hablando de los 10 mandamientos. Dios escribe los 10 mandamientos en las tablas de la ley, escritas en el monte Sinaí, dadas a Moisés. Moisés baja del monte, encuentra a las personas adorando a un ídolo, rompe las tablas de la ley y el curso de la historia sigue y sigue, teniendo en cuenta que la ley es simple y sencillamente para marcar lo que no debemos hacer, lo que está mal en nuestra naturaleza como seres humanos y lo que debemos seguir haciendo. Así es de que estos 10 mandamientos son muy importantes. Estos 10 mandamientos los podemos dividir en dos. Los primeros 4 nos hablan en relación con Dios, como por ejemplo, no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes a semejanza, no tomarás el nombre del Señor en vano y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Está hablando de cosas que tienen que ver con la presencia del Señor y que tenemos que ser obedientes y entenderlo perfectamente bien. Así es de que arranquemos con el primer mandamiento que el Señor nos da. Lo tenemos en Éxodo capítulo 20, no los voy a leer porque para que nos dé tiempo. Éxodo 22 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la Escritura en Éxodo 23. Lo que quiere decir que somos creyentes que creemos en un solo Dios. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿qué digo? Dios le responde: yo soy el que soy. Siempre he existido, ayer, hoy y siempre, es lo que nos está diciendo. Creemos en un solo Dios, creemos en el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creemos nosotros que solamente podemos adorar y glorificar a su nombre y exaltar a su presencia. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. El segundo mandamiento es: no te harás imágenes. Es decir, Dios es espíritu y debe ser adorado en espíritu y en verdad. Tú tienes que entender que adoramos a un Dios, que lo adoramos porque no lo vemos, no lo palpamos, no lo podemos tener así como cualquier otra persona, pero tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. La exaltación a otros ídolos no es definitivamente algo que el Señor nos dice. Es algo demoníaco. Cuando adoramos imágenes, cuando adoramos algo que no tiene que ver con Dios Todopoderoso, que nos ha dado la bendición sobre todas las cosas, porque Dios es celoso, el cual visitará la maldad hasta la 4ª generación. Así es de que nos dice en Juan capítulo 4, versículo 22, dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así es de que necesitamos nosotros adorar al Señor en espíritu y en verdad. No podemos adorar otras imágenes,
Buscamos a Dios, buscamos su presencia, clamamos a Él con todo el corazón. Número 3, tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor en vano, tu Dios en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Aquí nos está hablando de el nombre del Señor debe ser reverenciado. Tú tienes que tener ese sacrificio, esa parte del ser que adoramos a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de inclinar nuestro rostro, a través de buscarlo, a través del canto, de la alegría que nosotros podemos tener. El nombre de Dios debe ser de reverencia y adorado. Nosotros tenemos la necesidad, por nuestra naturaleza espiritual, de adorar a un Dios, a una deidad, y qué más que al Dios verdadero, al único Dios verdadero. El usar este nombre sin una actitud de reverencia o de oración es hacerlo en vano. Este mandamiento prohíbe usar el nombre de Dios nada más a la ligera. Jurar en el nombre de Dios en vano podría ser. Así de que es importante que nosotros entendamos que el nombre de Dios es venerado y tenemos que tener reverencia y tenemos que procurar glorificar el nombre de Dios siempre, con respeto, con respeto. Número 4, el mandamiento número 4 nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios requiere que el hombre le dedique un día a la semana. Es voluntad del ser humano que busca a Dios ofrecer al Señor una reunión, un servicio, y por eso tenemos la congregación, por eso le alabamos, por eso los domingos vamos a la reunión y escuchamos al pastor y escuchamos la plática sacada de las Sagradas Escrituras, quien muchas veces le pone el sentido a las palabras para que nosotros lo podamos entender, y es un alimento espiritual, 100% espiritual. Dios nos pide que debemos honrar su presencia, oyendo de Él, yendo a la congregación cada semana, alabando a Dios cada semana. Por eso la Escritura es muy clara. Dice, algunos de ustedes tienen por costumbre no congregarse, y eso no debe de ser así, y más cuando veáis que los días se acercan. Estamos experimentando días lejos de la congregación, días donde no tenemos esa libertad para adorarle y glorificarle con todo el grupo de alabanza, unos con otros en la presencia, y eso nos lleva a entender que cada vez que podamos debemos hacerlo, y es un mandato de Dios. Dios nos está pidiendo que hagamos esto, porque la Escritura nos dice 6 días fueron dados para trabajar, es lo que nos dice. El séptimo es para descansar, y lo santificó el Señor para que lo busquemos. Toda fuerza para obtener ganancia personal debe de ser en los otros 6, pero en el séptimo día es para poder buscar su presencia y ser guiados por el Señor. Así es de que el descanso también es importante para poder tener paz, para poder tener gozo. No podemos tener, el hombre no ha sido hecho para poder trabajar 24 horas todos los días de la semana, todo el tiempo. El hombre ha sido hecho también para descansar, como lo hizo el Señor cuando hizo la tierra, hizo todo, todo el mundo, toda la tierra. Así de que, familia, también es importante que descansemos. Por eso tenemos el domingo. El domingo es un día para poder buscar al Señor antes que cualquier otra cosa, y después de buscar al Señor, entonces podemos hacer otro tipo de actividades familiares, ir a comer, divertirnos, ir al cine, etc. Pero lo más importante, por sobre todas las cosas, es glorificar a aquel que amamos, aquel que solamente adoramos, aquel que no vamos a blasfemar su nombre, jurando el nombre de Dios en vano, etcétera, sino más bien buscando la presencia de Dios. Esos son los 4 primeros mandamientos
hacia la persona de Dios. Y luego vienen los otros 6 que nos hablan de características que debemos de poner nosotros atención para nuestro comportamiento en nuestra vida diaria. El número 5, honra a tu padre y a tu madre. Éxodo capítulo 20, versículo 12. La honra habla de respeto. La honra habla de amor. La honra habla de un lugar de obediencia. Así es de que la obediencia es importantísima y Dios quiere que nosotros seamos personas que obedezcamos a nuestros padres, que nos comportemos de la mejor manera, que es una manera de demostrar el amor hacia ellos, es obedeciendo, es honrándolos. Los padres deben recibir honra de sus hijos. Honrar implica obediencia, muy importante. Así es de que quisiera yo mencionar un pasaje que nos habla de un ejemplo. Cuando los hijos hablaban mal de los padres en el Antiguo Testamento, que la ley era tan rígida, la gente podía tomar piedra y apedrear a los hijos por deshonra a los padres. Cada vez que vamos avanzando a través del tiempo, nos damos cuenta que es más difícil entender los principios de obediencia hacia los padres. Número 6, no matarás. La vida humana debe ser algo sagrado, algo que necesitamos honrar. Ningún hombre tiene derecho de quitarle la vida a otra persona. Y Satanás es tan astuto que nos mete amargura y odio para que nosotros tengamos el deseo de matar, de destruir a otra persona. Y la Escritura nos dice que un mandamiento es: no matarás. Ningún individuo tiene derecho de tomar la vida de otra persona. Cada ser humano tiene el derecho de vivir. Tú tienes el derecho de vivir, yo tengo el derecho de vivir. Nosotros tenemos definitivamente la oportunidad de disfrutar esta vida que el Señor nos ha dado. Así es de que debemos captar la importancia de lo que es la vida y fortalecernos en ello. Ahora, si vamos al número 7, el mandamiento número 7 dice: no cometerás adulterio. ¿De qué nos está hablando? Un compromiso total en la unión matrimonial que garantice una sociedad unida, una sociedad moral. Qué importante este mandamiento en la actualidad. Nos habla de que el matrimonio, el hogar, la familia, un hombre, una mujer, los hijos, deben mantener esa unidad de no cometer adulterio, resistiendo todo aspecto que tenga que ver con la sexualidad. La unión matrimonial es sagrada ante Dios. Él hizo al hombre y luego hizo de la costilla a la mujer, y luego tenemos que de ahí vienen sus hijos. El matrimonio es ordenado por Dios, no es ordenado por la sociedad. El funcionamiento del matrimonio no es votado por la gente. Este pacto no debe ser roto, excepto por la muerte. Es lo único que puede romper este pacto. Y ese es el séptimo mandamiento que la Escritura nos da y nos dice: debemos, una vez que hacemos el voto, yo prometo delante de Dios amarte, cuidarte, respetarte y honrarte, ¡pau! A partir de ahí debes de luchar con todo para mantenerte unido a tu cónyuge, para seguir adelante y para poder estar como una familia que demuestre que como hijos de Dios podemos avanzar y podemos hacer de nuestra vida una vida llena de la bendición de Dios. Punto número 8, el octavo mandamiento nos dice: no hurtarás. ¿Qué quiere decir esto? En Éxodo 20:15, el hombre tiene el derecho moral a la propiedad privada. Todo lo que ha luchado, todo lo que ha obtenido es de él y tiene todo el derecho. Este derecho te hace ver
que no eres esclavo, que no puede llegar cualquier persona y quitarte lo que con tanto trabajo has adquirido. Es el derecho moral de lo que tú tienes. El hombre tiene ese derecho. La forma moral de adquirir posesiones es definitivamente a través del trabajo. El hombre tiene ese derecho. Así es de que como creyentes nosotros debemos respetar lo que la otra persona ha adquirido y lo que esas personas también ven en nosotros, que lo que hemos adquirido lo podemos disfrutar, tener y ser de gran bendición para nuestra vida. Es algo hermoso poder tener posesiones, es algo hermoso tener una casa, tener un carro, tener algo para ofrecerle a nuestros hijos, tener un salario que nos garantice la educación de nuestros hijos para que ellos puedan tener una familia y esa familia a su vez pueda tener la fortaleza económica en su vida. Así es de que el mandamiento número 8 nos habla de no hurtarás. El mandamiento número 9 lo tenemos en Éxodo capítulo 20, versículo 16, dice, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Es decir, las palabras mentirosas destruyen la integridad moral del hombre. No podemos dar cabida a las mentiras. El mentir es destruir para la moralidad propia y para la moralidad de otras personas. La mentira es destruir para los vecinos. Y un mal ejemplo que nosotros damos. El hombre se establece en justicia por lo que habla. Si la gente te reconoce como una persona honorable, que habla con verdad, la gente te va a buscar para poder juzgar y para poder ser fortalecido. El carácter moral del hombre es expresado por la palabra de su boca, muy importante. Es decir, es tan importante que no seamos mentirosos. Es tan importante que no nos agarren en una jugada de mentira. La mentira no honra a Dios. La mentira no te da esa honra de tu propia personalidad. Por eso debemos de ser personas que hablemos con verdad. Además es un mandamiento. No mentirás. No dirás falsos testimonios, no saldrás en defensa de otra persona con mentiras, no hablarás por otros diciendo que hicieron cosas que no hicieron. Así es de que el carácter moral del hombre es expresado por su boca, por sus palabras y por lo que él representa. Así es de que es muy importante. El 10º mandamiento dice aquí, en el 10º mandamiento, los pensamientos del hombre no deben concentrarse en lo que pertenece a su prójimo. Por eso la Escritura nos habla, no codiciarás la casa de tu prójimo, Éxodo 20, 17, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Qué importante es este mandamiento, porque a veces el celo nos lleva a la codicia de cosas que no son nuestras y nos lleva a menospreciar lo que nosotros tenemos. Lo que tú tienes te hace feliz. Es una persona completa, llena, satisfecha. Así es de que cuando empezamos a codiciar, a desear lo que otros tienen, podemos caer en pecado. La codicia es algo que destruye nuestras vidas. Es la falta del 10º mandamiento. La codicia habla de la insatisfacción básica y de ingratitud. Porque ves al jardín, ves al pasto del vecino y no ves lo hermoso que has logrado y lo que Dios ha logrado en tu propia vida. La codicia habla de avaricia que nunca puede ser satisfecha. Hoy tienes, se acabó, mañana quieres más, y quieres más, y quieres más, y eso te hace una persona que no sepa soltar económicamente, que siempre esté buscando para poder tener más ingresos, y por eso no das muchas veces a la obra del Señor, cuando uno de los mandatos en todo el Antiguo Testamento nos habla de dar
a la obra del Señor. La codicia llena los pensamientos del hombre con deseos ilícitos. Es decir, hasta la familia la llegas a codiciar. Qué bonita familia tiene esta persona, mi familia no es tan bonita como la de esta persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas son las cosas que debemos de evitar. Ahora, debemos de entender que estos mandamientos son los 10 mandamientos que el Señor establece en lo que es con Moisés, y que durante todo el Antiguo Testamento son precisamente los mandamientos de la ley de Dios. Las personas piensan que el que no cumple estos 10 mandamientos cae de la gracia del Señor. Sin embargo, en el Nuevo Testamento es curioso, otra vez, vayamos al Nuevo Testamento. La Escritura nos habla de estos mandamientos en el Sermón del Monte. Yo no sé si lo han notado, pero en el Sermón del Monte vienen estos mandamientos. Y dice, por ejemplo, si vamos aquí a Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 27, dice, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Es uno de los mandamientos que ya leímos. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Te está hablando de que aquello que el Señor dijo en los 10 mandamientos, aquí es más rígido todavía. Cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿De qué está hablando? Porque, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es decir, ¿quién puede entonces cumplir los 10 mandamientos? El Señor Jesús lo está explicando de esta manera, porque definitivamente no es por la ley que nosotros vamos a tener vida eterna. Esos mandamientos están y los debemos llevar y los debemos de intentar y los debemos de procurar. Vamos, si alguno dice, bueno, yo no vivo bajo la ley, vivo bajo la gracia, te quiero decir que aquí en Mateo capítulo 5, en el versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, Jesús hablando, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto te digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, la ley se cumple en el Antiguo Testamento y la ley se cumple en el Nuevo Testamento. Lo que tú no debes hacer, que dice la ley que no debes hacer, si lo haces, estás en pecado. Sin embargo, la Escritura nos habla de una cantidad de cosas en lo que es el Sermón del Monte. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dé cartas de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adulterie, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Te está diciendo, yo no di autorización en la ley para que hubiera adulterio y para que hubiera esta separación entre uno y otra persona. Versículo 38 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, dice aquí, dice, pero yo os digo, no resistáis, más el cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quítale la túnica, déjale también la capa. Quitarte la túnica, déjale también la capa. Otro versículo, y me estoy yendo rápido por el tiempo, 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan, dice aquí, y os persiguen. O sea, te está diciéndoles la ley. Tú no puedes vivir bajo la ley. Estás viviendo bajo la gracia, bajo el amor de Cristo,
pero está vigente la ley para que el Señor la haga cumplir y para que tú sepas que tu comportamiento tiene que ser perfectamente bien en ordenanza y ordenado en todo lo que la ley nos dice. Acuérdate que la Escritura luego nos dice en Romanos, capítulo 4, la Escritura nos dice aquí que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y es importante, porque si Abraham fue justificado por las obras, capítulo 4, versículo 2, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Las obras no salvan. El portarte bien y ser una persona recta y que la gente diga, este es un hombre bueno, no es suficiente. Porque ¿qué dice la Escritura? Versículo 3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, tú tienes que creer en aquel que justifica al impío, Cristo Jesús, la cruz de Cristo, el creer que ahora tú tienes una nueva naturaleza, que tú estás en Cristo, que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, que tú estás por la gracia. Mira, lo que hace que tú cumplas los mandamientos es el amor a Cristo. Cuando tú volteas a Dios, dices, Señor, yo no te voy a fallar. Una cosa es la ley que te dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y a veces lo hacemos porque queremos de alguna forma pasar la línea de lo que se debe y no se debe. Pero cuando el amor de Cristo te ha cautivado, cuando el amor de Cristo te dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y tú tienes una nueva vida, y tienes el amor de Cristo, tú dices, Señor, yo no te voy a fallar. Yo voy a hacer lo que es correcto, lo que es justo, lo que es verdadero. Yo voy a caminar de acuerdo a esos mandamientos y de acuerdo a tus enseñanzas que me has dado en el Nuevo Testamento mientras que Cristo estuvo aquí en la tierra. Voy a luchar por la familia. Voy a luchar para no desear las cosas de mi prójimo. Voy a luchar no solo para odiar a una persona al grado de matarla, sino más bien amarla al grado de que la persona pueda cambiar. Así es de que la Escritura es muy clara y es por la gracia que nosotros estamos de pie delante de la presencia del Señor. Aquí mismo en Mateo capítulo 5 dice aquí en el versículo 48, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces nos está hablando de que el Señor quiere que seamos perfectos. ¡Qué preciosa enseñanza! La ley fue establecida para que sepas cómo comportarte. Nadie puede vivir bajo la sombra de la ley porque en algún punto nosotros quebrantamos la ley. Y si nosotros quebrantamos la ley en un punto, nos volvemos transgresores de toda la ley. Pero si amamos a Cristo, glorificamos a Cristo, decimos yo creo en el sacrificio que Cristo ha hecho en mi vida y creo en el amor que Él ha traído a mi vida, ¿sabes una cosa? Puedes vivir del lado de la gracia y del amor, cumpliendo cada uno de los mandamientos. Por eso la Escritura nos dice que es más fuerte lo que está diciendo en el libro de Mateo. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, no creas eso. Así es de que, familia, oremos para que Dios traiga bendición, para que podamos entender que estos mandamientos los debemos tener y los debemos llevar mejor que todos los demás. Padre, en el nombre de Cristo, yo te pido por cada uno de tus hijos para que podamos cumplir lo que es honrar a nuestros padres. Qué importante es honrar a nuestros padres. Oh Señor, queremos honrarlos en el nombre de Cristo Jesús. Queremos creer en un solo Dios que es verdadero. Creemos en todos los mandamientos de la ley. Señor, te pedimos que tú traigas bendición tras bendición en nuestras vidas y que hagamos lo necesario para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Familia, sigamos adelante con todo lo que tiene que ver con la oración en los alimentos. Recuerda, no comes sino oras.
Vamos a orar, vamos a echarle ganas con todo nuestro corazón y vamos a seguir creyendo que Dios tiene la bendición tenemos la bendición de Dios. Gracias por sus donativos, gracias porque ustedes son una bendición enorme. No dejes de dar, que no pase 3 días o 4 sin dar. Da con alegría, ve al Oxxo, ve a los bancos, aquí están las cuentas, ve y deposita. Date cuenta que los mensajes que se dan todos los días son una bendición para tu vida y estamos juntos para poder ser glorificados, decir, si tú das, el Señor te da, si tú eres fiel en lo poco, el Señor te suple, y vamos a estar llenos de la bendición y de la presencia de Dios en todas estas cosas. Dios les bendiga mucho.